En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Santo Patriarca José, ven Espíritu Santo. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, continuamos desarrollando el tema de la venida del Espíritu Santo y la figura del Espíritu Santo en nuestra vida, en la Iglesia y en la historia, en la humanidad. En el Antiguo Testamento, la actuación de Dios en el hombre aparece reflejado con una palabra hebrea, ruat. Ruat es espíritu. Ruach significa en el hebreo viento, hálito, como el neuma griego que viene de neo, soplar. Entre las varias concepciones que le daban los hebreos a la palabra o al concepto ruat, predomina la idea de la fuerza dinámica divina, una fuerza impetuosa, pero una fuerza ordenadora. No es la fuerza violenta de un tornado, un huracán, no, que trae destrucción y caos, ni la del fuego, sino que es una fuerza ordenadora. Donde entra el Espíritu Santo, pone orden, pone concierto, pone armonía. 4 sentidos tiene la palabra hebrea ruat. Primero, en referencia a Dios, ruat es el viento por el que Dios da a conocer su presencia, su fuerza, su ira a veces. Es también el soplo de vida que Dios inspira en el hombre y hasta en los animales. Cuando Dios lo retira, sobreviene la muerte, y si se lo da a los muertos, como en el libro del profeta Ezequiel, aquel campo lleno de huesos secos, los muertos resucitan. En el libro del Génesis aparece el Ruat Elohim,
como la fuerza divina que se cernía sobre la superficie de las aguas caóticas para fecundarlas e imponer el orden frente al caos. Y aquí aparece Ruat como el soplo creador y ordenador de Dios, porque el viento de Dios que hace salir al mundo de la nada. Aquel estado de caos que era el origen de la creación, el Espíritu Santo incubaba la vida y surgió todo lo que tú ves y contemplas, fruto del Ruat de Yahvé. Segundo concepto, la palabra hebrea en el Antiguo Testamento y la mentalidad hebrea. A veces aparecen ciertos fenómenos de carácter específicamente religioso que se presentan en dependencia muy íntima del Ruat de Yahvé. Por ejemplo, el arte de los obreros del tabernáculo, que al labrar el arca de la alianza habían puesto tal primor que dice el autor sagrado que fueron inspirados por el Ruat de Yahvé. El poder de gobernar al pueblo recibido por Moisés, transmitido por él a los ancianos y a Josué. Incluso la fuerza guerrera y el valor de los libertadores de Israel. Y sobre todo la inspiración profética. Esta es recibida individual o colectivamente de un modo transitorio o también permanente, con o sin fenómenos exteriores por los jefes del pueblo y por los ancianos, y se transmite a otros o se traspasa a otros a través de la jerarquía. Por eso el Ruat de Yahvé aparece también en el Antiguo Testamento como la fuerza inspiradora del actuar del hombre. El Espíritu Santo se mete en aquellos jueces, profetas, patriarcas y da acierto en el gobierno, en el actuar, en el labrar. Y esto va muy unido a lo que decía Jacinta, la vidente de Fátima, la pastorcita vidente de Fátima. Ella estaba muriendo en el hospital y tuvo una iluminación. Decía ella que los médicos que están en pecado mortal, el Señor le retira las luces para que no tengan acierto en curar a sus enfermos. Es lo que aparece aquí este concepto. El Ruat, el Espíritu de Yahvé, ilumina al gobernador, al artista, para que sepa estampar con sus habilidades o con su prudencia y tenga el acierto que da el Espíritu Santo. Ojalá que esto no les crea ahora dudas de conciencia de ponerse en manos de qué médicos. Ya te tienes que abandonar las manos de Dios. Porque... Un tercer concepto del Ruat. En un tercer grupo de textos, el Ruat de Yahvé se nos muestra como un soplo de santidad. En el Miserere de David aparece por primera vez la expresión Espíritu Santo, y sus efectos son firmeza, buena voluntad, contrición y humildad, sumisión a la voluntad de Dios, enderezamiento de nuestro caminar, rectitud, justicia y paz, conocimiento de la voluntad divina y don de sabiduría. En cambio, los rebeldes, los que forjan proyectos o establecen pactos sin ese espíritu, acumulan pecados sobre pecados y contristan al Espíritu Santo de Dios. Aparece como la fuerza santificadora. No solo el Ruat inspira en el orden natural,
sino que mueve al alma a la práctica de la virtud. Y cuarto concepto, finalmente el Ruach de Yahvé se nos presenta como un fenómeno esencialmente mesiánico. Primero porque el Mesías será poseído sin límites por el Espíritu de Dios. Y además porque en la época del Mesías se producirá una intensa efusión del Espíritu de Yahvé en otros. Y en el Nuevo Testamento es donde aparece la plena revelación del Espíritu Santo y la palabra en el hebreo ruat y en el griego neuma. Es la palabra que aparece ya a partir del Nuevo Testamento, neuma, que es espíritu. Es el Espíritu de Dios el que llena al Bautista antes de nacer en el vientre de su madre. Es el Espíritu de Dios el que se transmite a Isabel como por contagio y a Zacarías, y descansa sobre Simeón. Jesús tiene sobre sí el Espíritu de Dios y es movido por él, arrastrado por su dinamismo al desierto. Como ven, también a partir del Nuevo Testamento, el Espíritu siempre aparece con una idea de fondo, como la fuerza de Dios que pone en pie a la Iglesia. Así aparece el Espíritu Santo. Como el tiempo se va acabando, vamos a las dos estrofas finales de la oración tan bonita que hemos recitado hoy antes en la secuencia del día de Pentecostés. Las dos últimas estrofas. Dice así: riega la tierra en sequía, es una invocación al Espíritu Santo y habla metafóricamente, porque la tierra en sequía es nuestro corazón. Riega la tierra en sequía. ¿Y qué pasa cuando cae la lluvia? ¿Han visto ustedes que hay terrenos que se agrieta todo el suelo y parece que no hay ni una hierba en el suelo, ¿verdad? Todo seco, árido, agrietado. Riega la tierra en sequía. Donde parecía que no había vida, de repente surge la vida. Aquel que parecía que no había remedio, nunca te tienes que desesperar ni desanimar, porque el Espíritu Santo lo puede cambiar. Lo puede cambiar a esa persona a la que tú te sientes desanimado porque crees que no tiene remedio. ¿No ves que para el Espíritu Santo no hay tope, ni hay límite, ni hay nada que lo pueda detener? Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Lava el corazón sórdido. ¿Cuántas manchas ensucian el corazón del hombre? De la misma manera que una llaga mana pus, así el corazón mana continuamente pecados. Y de la misma manera que una llaga hay que curarla y lavarla constantemente para que sane, así la gracia tiene que estar lavando nuestras faltas diarias para que estemos limpios delante de Dios. Se lava el alma con el agua de la contrición, se lava con el rocío de la oración, se lava el alma con la lejía de la penitencia, se lava el alma con las lágrimas de la devoción, se lava con la lluvia de gracias que atrae el amor de Dios. Oh dulcísimo Señor, lava mi alma sucia y riega mi corazón árido para que se convierta en tierra fértil, que yo pase a ser tierra fértil, que dé el 100 por 1 y produzca trigo
de humildad, trigo de caridad, trigo de fe, de esperanza, trigo de pureza, de castidad, trigo de obediencia, trigo de todas las virtudes. El alma es comparada por terreno fértil. Hasta ahora mi corazón solo ha dado cardos y espinas, cizaña y malas hierbas. ¡Cuánta inmortificación! Examínate. Me examino, cuánta inmodestia, cuánta tibieza en la oración, cuánto amor de mí mismo, cuánta vanidad y orgullo, cuánta soberbia. He dado cardos y espinas. Recibo los sacramentos y no veo el fruto. Hago mis devociones y estoy distraído. Recibo inspiraciones y no correspondo a ellas. Veo ejemplos edificantes y no me mueven. Oigo la palabra de Dios y no mejoro. Qué duro ha sido mi corazón. Qué paciencia la de Dios. He sido como un enfermo incurable, refractario a todo medicamento. Medito en la humildad de Cristo, pero no curo mi soberbia. Pienso en la pobreza de Cristo y no sano de mi codicia. Pienso en sus dolores y quiero mis placeres. Sana mi alma, médico celestial. Tú que conoces el remedio infalible de todos mis males, sánala, aunque sea con el cauterio del dolor y la tribulación, porque tú sabes dar la medicina y la salud, y sabes darla endulzando la amargura. Si sufro pobreza, me la dulcificas con el recuerdo de la de Cristo. Si padezco dolores, me los mitigas con la memoria de sus azotes. Si los hombres me abandonan, me lo hace llevadero el abandono que de su Padre sufrió en la cruz. Y si me persiguen, me consuela la esperanza del cielo. Y si caigo en pecado, me aliento con el ejemplo de Pedro y la Magdalena y Dimas, a quienes tan generosamente Jesús perdonó. Doblega al duro y rígido, inflama al tibio y frío, y rige al que extraviado va. Mi corazón es duro como el diamante y rígido como una barra de acero. No le doblegan a la voluntad y ley de Dios, ni la gratitud a sus beneficios, ni el temor de la muerte y el infierno, ni la compasión de los dolores de Cristo, ni los juicios inescrutables de la providencia, ni el castigo de los ángeles, ni la vanidad de las cosas humanas, ni el recuerdo de la eternidad. Y muchas veces nosotros, porque no hacemos bien la oración, porque no reflexionamos y porque no meditamos, con facilidad cometemos pecados. Y resulta que seguimos una vida mediocre o seguimos una vida de tanteo en que no acabamos de dar el salto. Porque no temo al juicio de Dios. Y no temo al juicio de Dios porque no medito bien. Mira que el tiempo se te escapa. El tiempo se te escapa. Oh Dios mío, ¿cómo ablandarás mi corazón? Si parece que siendo omnipotente no puedes inclinarle a que te ame y te sirva. Tocaste el corazón de la samaritana y se te rindió. Llamaste al corazón de la Magdalena y lavó tus pies con sus lágrimas. Miraste a Pedro cuando te negó y comenzó a llorar para toda su vida. Oraste por el ladrón en la cruz y te reconoció por rey. Solo yo me resisto a tu gracia
para no pecar y me resisto a tu gracia para no adelantar en la virtud y me resisto a la gracia para no seguir el camino de la perfección a la que tú me llamas. Porque cierto es que el Señor te llama a la santidad. Y cierto es que el Señor quiere que yo salga de la mediocridad. Y cierto es que el Señor quiere que yo ilumine a otros. Solo yo permanezco frío mientras tú inflamas en tu amor a tantos otros a quienes no has favorecido como a mí. El infiel se bautiza, el pecador se confiesa, el indiferente se enfervoriza, y yo, favorecido con tantos sacramentos, tantas inspiraciones, tantos ejemplos, no me inflamo en tu amor. ¿Qué pasará en mí? ¿Qué ocurre en mí? Que no tenga yo, Dios mío, la desgracia de caer en la insensibilidad. Ser insensible a las inspiraciones de Dios, de modo que nada me saque de mi estado, ni que reciba los sacramentos y no adelante, ni que oiga la palabra de Dios y no me enfervorice, ni tenga inspiraciones y no las siga. Que no me ciegue por mi infidelidad. Condúceme, Señor, por tus caminos y apártame de los míos. ¿Cuántas veces me he extraviado en mi vida por sendas que tú me vedabas, que tú me decías, no vayas por ahí? Pero no te hacía caso y tanteaba, curioseaba, quería saber por mi propia experiencia. Escudriñé curioso las puertas del abismo, dice una poesía. Tú querías mi recogimiento y yo iba por el trato mundano. Tú me has pedido mortificación y yo te he dado diversión. Tú me has pedido humildad y yo he buscado la exaltación propia. Tú me has pedido perfección y yo solo te he dado tibieza y mediocridad. Tú llevas a cada alma por rutas diversas y desconocidas. Dame conocer tu voluntad y tus designios sobre mí, para que sea un santo, si tú lo quieres, y no un simple cristiano vulgar, que se debate en la vida y estoy jugando como a dos carriles, ¿no? Y qué paciencia la de Dios. No permita, Señor, eche por el camino ancho que lleva a la perdición, sino por el estrecho que conduce a la salvación. Solo los hombres que se hacen violencia ganan el cielo, y yo quiero ganarlo a fuerza de vida cómoda. Oh Espíritu Divino, sácame de mi engaño y llévame por tus sendas, aun a fuerza de dolores y de tribulaciones. Y la última estrofa de la oración dice así: reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo se acomoda a cada uno, según la fe de tus siervos. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer, mujer, hágase como tú crees. En el Evangelio Jesús le dijo a la mujer, hágase como tú crees, como según la media de tu fe. Según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Hay personas que siempre se están esforzando y que sienten que no hacen nada. O piensan ellas que todo ha sido trabajo baldío. O si tú supieras, si tú vislumbrases cuánto mérito delante de Dios.
te callarías más y no abrirías la boca. Si tú supieras cuánto mérito delante de Dios. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. No son fieles súbditos del Espíritu Santo los solo regenerados por el bautismo, sino los que viven en su amistad y reciben fielmente sus mociones divinas. Porque tú, oh Espíritu Santificador, con ellas haces que el alma dé frutos de virtudes dulces y perfectos, llenándola de suavidad y méritos. Ven pues a nosotros por tu gracia, y con la abundancia de ellas produce en nosotros esos sabrosísimos frutos. Qué prodigio es el alma del justo, dócil a las mociones del Espíritu Santo. En la carne vive con pureza de ángel, con sentidos vive como un espíritu. Mártir canta alabanzas a Dios, pobre desprecia los palacios, poderoso se hace pobre, crucificado pide por sus enemigos. Son los frutos de la gracia que transforma la naturaleza, elevándola, iluminándola, transformándola, como el fuego transforma el hierro, haciéndolo ardiente y esplendoroso, así el Espíritu Santo tu alma. ¿Se acuerdan aquello que les dije esta mañana de aquel mártir José María Peris, que decía él, beato José María Peris, que decía a su hermana: no sufras, no tengas pena, ¿no ves que es tan hermoso morir por la fe, morir por Cristo? Va a la muerte cantando el mártir, cantando. Estaba leyendo sobre las persecuciones de la Iglesia Católica en Japón. Terrible, ¿eh? Terrible las persecuciones en Japón, no actualmente, sino en el siglo XVIII y XIX. Narran las persecuciones de los jesuitas, de los mártires jesuitas japoneses, que los japoneses, una de las torturas que les hacían para que apostatasen de su fe a los misioneros era, vean, los colocaban en el suelo, les ponían un embudo y los empezaban a llenar de agua. Se inflamaban de agua a los misioneros y después un bailarín japonés empezaba a danzar sobre una tabla que colocaban encima del mártir. Impresionante. Y los pobres empezaban a echar agua mezclada con sangre para que apostatasen de su fe. Y ellos, impertérritos, no claudicaban de su fe. Es un heroísmo, es que sin Espíritu Santo, ven, el mártir, en medio del martirio. Y otro tormento, otra tortura peor que le hacían a los misioneros jesuitas. Los colgaban boca abajo de las piernas. Los metían en una fosa pequeña que previamente estaba llena de serpientes, sabandijas, y los colocaban boca abajo. Y los metían una hora, a los jesuitas mártires, los metían una hora boca abajo a ver si apostataban. Luego los sacaban y ellos impertérritos, no claudicaban. Y podían estar 8 horas sacándolos y metiéndolos y no claudicaban. Eso nos explica cómo no tengan Espíritu Santo. Yo estaba leyendo estas cosas, yo me quedaba tremendo. Y que es satánico, ¿eh? Es satánico eso. Y no se crean, uno dice, bueno, es que eran paganos y no creían en Dios, pero si uno se pone a leer los martirios, que también he estado leyendo, de San Andrés Bobola, otro jesuita, y en los países cristianos, porque eran protestantes, cómo martirizaban a los católicos, horrible, terrible, a los mártires en Inglaterra, después de Enrique VIII.
¿Saben lo que hacían? Les metían entre las uñas puntas afiladas, entre las uñas, en todos los dedos, y lo hacían lentamente para que ellos apostatasen de su fe y no claudicaban los jesuitas mártires. Bueno, no les sigo contando porque si no les doy... Es una gracia el martirio, una gracia inmensa, inmerecida, que el Señor la conceda buenamente a quien Él juzgue, conceder la gracia del martirio, morir por Cristo y derramar nuestra sangre por Él. Pero el Señor nos previene diciéndonos, no temáis lo que vais a decir cuando seáis llevados delante de los tribunales, porque otro hablará por vosotros. Será otro el que actúe en vosotros, el Espíritu Santo. El mártir canta alabanzas a Dios, el pobre desprecia los palacios. Son los frutos de la gracia que transforma la naturaleza, elevándola, iluminándola, transformándola como el fuego transforma el hierro, haciéndolo ardiente y esplendoroso. Oh, si supiéramos qué es merecer un grado más de gloria, ¿con qué solicitud procuraríamos merecer un grado más de gracia? En el cielo hay muchas moradas, dijo Cristo, tantas y tan diversas que no habrá dos glorias iguales. Porque si no hay dos rostros idénticos, menos hay dos espíritus idénticos y menos dos glorias idénticas. El grado de gracia que obtuvo Santa Teresita del Niño Jesús, solo Dios lo sabe. Y el que obtuvo San Francisco Javier, solo Dios lo sabe. Y el que obtuvo Juan Pablo II, solo Dios lo sabe. Lo cierto es que ambos están en la gloria de Dios, aunque sí con diverso grado. Solo Dios lo sabe. El Kempis dice, no te pongas a discutir porque tú prefieres más a un santo que a otro, que en el cielo no te van a preguntar eso. Lo que te van a preguntar es si los has seguido y si los has imitado. Eso es lo que te van a preguntar. Si no, si eres más devoto de uno que otro. No hay dos rostros idénticos, menos hay dos espíritus idénticos y menos dos glorias idénticas. Continuamente variamos de merecimientos por nuestros actos buenos y malos. Claro, porque puede ser que yo hoy haga 10 actos de amor a Dios. Y mañana resulta que los 10 actos de amor de Dios que hice hoy, mañana hago 10 actos de impaciencia. Pues entonces voy así, mereciendo y desmereciendo, mereciendo y desmereciendo. Y también por la intensidad de las gracias y la fidelidad en corresponder a ellas. Se lo voy a contar como una anécdota. Estaba leyendo la historia del el manco de Mancorvo, creo que era, que iba siempre a una gruta de la Virgen y él era pobre, era mendigo. Y la gente echaba limosnas a la Virgen, ¿verdad? Pues este hombre cuando murió le encontraron un libro donde aparecían, porque él iba a la gruta de la Virgen y le decía, Virgencita, mira, y le quitaba de las limosnas y las usaba él. Y él anotaba en su libro, le debo a la Virgen, tanto. Y entonces después él iba y lo devolvía. Y entonces ponía, le he devuelto a la Virgen. Y luego daba de más para que cuando le faltase después a él. Y decía, la Virgen me debe a mí. Y cuando murió, el libro se cerró diciendo, no le debo nada a la Virgen. Todo se lo había devuelto, las limosnas que la gente le daba a la Virgen, que él las usaba para sobrevivir.
Así que con nuestros medios, unas veces unos actos buenos, otras veces malos, que el libro de nuestra vida termine diciendo: no le debo nada a la Virgen. Dichoso el justo que, enriquecido con tus dones, oh Dios mío, y hermoseado con tus celestiales frutos, produce actos perfectos de todas las virtudes, y con ellos espera en paz el momento de su muerte, que no es para el justo sino sueño dulce y tránsito suave de la tierra al cielo. Oh, qué preciosa es la muerte de los santos a los ojos de Dios, y qué don tan excelso perseverar con el alma llena de los frutos del Divino Espíritu, hasta el momento de presentarse a Cristo y oírle aquellas palabras: Ea pues, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dichoso el justo que a la hora de la muerte no teme a Dios, porque le temió en la vida. Dichoso el que entonces no teme a sus pecados, porque los borró con la penitencia de sus lágrimas. Dichoso el que no teme al juez, porque tiene por abogada a la madre del juez. Y dichoso el que entonces recuerde que fue mortificado, casto y caritativo. Dichoso los que sufrieron persecución por la justicia y la santidad. Dichosos porque se les acabaron las penas. Dichosos porque se les acabaron los peligros, porque ya no pecarán más. Dichosos porque verán a Dios cara a cara, porque serán amados de Dios. Dichosos porque su dicha será eterna y segura, por la compañía de los ángeles y los santos, y por la vista de María Santísima. Dichosos por la contemplación de la humanidad amabilísima de Cristo, por el gozo de ver el palacio de la gloria y el de oír los cánticos de los bienaventurados que repetirán sin cesar: Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Y todo esto lo hará en ti y en mí el Espíritu Santo, si yo con humildad y sencillez me retiro en oración a pedirle que transforme y cambie mi alma. Termino. ¿Qué padre hay que pidiéndole un hijo pan le va a dar una piedra? Pues si vosotros pidiéndole a Dios el Espíritu Santo, ¿crees que el Señor en vez de darte el Espíritu Santo te va a dar una piedra? ¿Y qué hijo si su hijo le pide a su padre un huevo, le va a dar un escorpión? Y si le pide una serpiente, un pescado, le va a dar una serpiente, dice Jesús, ¿verdad que no? Pues si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden con humildad, con perseverancia, con sencillez? Cámbiame, Jesús, transfórmame. Ya no quiero tener voluntad ni libertad. Toma tú las decisiones por mí, que yo vea con tus ojos, que yo hable con tu boca, que trabaje con tus manos, que camine con tus pies, y que todo mi ser sea expresión, revelación de la fuerza del Espíritu Santo, lo que puede el Espíritu Santo en un hombre que se le entrega. Que este sea el deseo y el anhelo de todos ustedes, ¿verdad que sí? Alguno estaba medio dormido. No contesto, bueno. Ya hemos terminado. La mayoría de ustedes ha estado esta mañana en las conferencias. Les recomendé que nos ayuden a hacer propaganda de los secretos espirituales el fin de semana que viene. Llévense octavillas, repártanlas, difúndanlas entre personas que conozcan y también entre personas que no conozcan.
porque puede ser que le caiga en la mano a alguien y le cambie la vida completamente. Y te estará agradecido a ti toda la eternidad. Y el Señor te recompensará la repartición de esa octavilla, que equivale a un vaso de agua. El Señor ha dicho que va a premiar hasta un vaso de agua, ¿no? Entonces también premiará el que tú difundas la propaganda de los secretos espirituales. Tú le dirás al Señor en el juicio final, mira que el Padre lo dijo en aquel retiro. Y el que quiera ser espirituales de 8 días, ánimo, en Asturias, del 1 al 9 de julio y del 23 al 30 de agosto. Ayúdenos también a hacer propaganda, inviten a otras personas y los que ya tienen práctica de todos los años que se vayan anotando y apuntando. El viernes 17, vigilia de la Santísima Trinidad, aquí en la casa. Los libros, rápidamente, el documental de Santa Margarita María, audiovisual, el Apóstol del Corazón de Jesús, el Mes del Corazón de Jesús, los fundamentos teológicos del origen y el desarrollo del culto al Corazón de Jesús, la revista del Benjamín para niños, jóvenes, adultos, especialmente para niños, ¿no? Y también les pedimos que nos hagan propaganda de la radio y de la televisión a través de estas tarjetitas que repartan, o también de la página de la Cruzada Mariana para difundir el amor y el conocimiento a la Virgen. También los que quieran colaborar con la radio y la televisión pueden contribuir obteniendo estas bolsitas de la Virgen. Rezamos y nos preparamos para tener el mes del Corazón de Jesús y luego la bendición con el Santísimo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, Santo Patriarca José, ven Espíritu Santo.